Bueno, pues la clase de hoy se llama Aulas de formación online con Moodle y bueno, pues Moodle, como muchos ya sabéis, es una plataforma de enseñanza gratuita que nos proporciona pues todo lo necesario para hacer cursos online. Podemos introducir los temas, hay foros, hay chat, hay para hacer ejercicios, ¿no? Y es muy útil para organizar cursos. La manera de gestionarlo es muy sencilla. Cualquier persona puede, con un mínimo conocimiento, montar un curso en Moodle y Patricia nos va a explicar cómo funciona y las características que tiene esta herramienta. Para los que no lo conozcáis, Patricia Russo ya ha estado por aquí en Social Biblio. El año pasado la tuvimos también impartiendo un webinar que era de principios básicos del software libre. Y bueno, podéis ver la grabación que está también colgada en nuestro blog, en socialbiblio.com. Hay un apartado que es sesiones realizadas, donde podéis ver todos los webinars que hemos impartido con sus grabaciones y materiales y toda la información. Pues bueno, en este apartado podréis encontrar la clase de Patricia también. Y bueno, ella pues os presento, es licenciada en documentación, máster en gestión de contenidos web y ha trabajado en diferentes bibliotecas especializadas universitarias. Sus líneas de interés son el software libre, la arquitectura de la información y ha impartido diferentes cursos en este sentido. Actualmente coordina un grupo de trabajo de software libre para profesionales de la información en el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña. Pues bueno, dicho esto, Patricia, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Social Biblio, en tu segundo webinar, ya eres de las veteranas, y muchas gracias por tu paciencia, por estar aquí otro segundo día impartiendo o dispuesta a impartir este webinar de Moodle. Muchas gracias. Y bueno, ya te dejo los mandos de la clase para que nos expliques el tema. Yo iré recogiendo aquí las preguntas que se planteen en el chat y al final de la clase pues te las comento. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y gracias a todos por asistir y gracias a Social Biblio por invitarme por segunda vez a los webinars de Social Biblio. El de hoy, pues como os ha presentado Paula, tratará sobre la herramienta Moodle, que es una plataforma de enseñanza online. Yo, como ya os ha comentado Paula, uno de mis intereses también es el software libre y ya de paso que hago el webinar, os explico que soy coordinadora del grupo de trabajo de software libre para profesionales de la información del Col·legi de Bibliotecaris de Cataluña. Aquí tenéis mi correo personal si me queréis seguir en Twitter y os dejo también la web del grupo de trabajo. En el grupo de trabajo vamos publicando en el blog diferentes noticias y reseñas de herramientas, etcétera, todo en el entorno de software libre para biblioteca, centro de documentación, etcétera. El blog es bilingüe, bueno, a veces publicamos en catalán y otras veces en castellano, mayoritariamente en castellano, pero bueno, os invito a seguirlo porque seguro que alguna vez encontraréis algún post que os pueda interesar. Empiezo presentando un poco Moodle. Moodle, como os decía, es una plataforma de software libre de gestión de la enseñanza online, lo que en inglés se denomina Learning Management System, las EMS. Es relativamente joven, aunque fue creado en el 2002, ya cuenta con más de 45.000 instalaciones en todo el mundo, por lo cual está también traducido a más de 90 idiomas. Lo digo porque es relativamente joven al lado de otras herramientas, pero esto justifica el por qué es una de las plataformas de enseñanza online más populares, por la cantidad de instalaciones y por las traducciones a diferentes idiomas, ¿vale? Moodle son las siglas, no voy a entrar tanto en detalle, pero Moodle son unas siglas que lo que vienen a definir es que es un entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos. Si conocéis un poco sistemas de software, hay muchísimos que están orientados a objetos, a la dinámica esta de la gestión de objetos, de diferentes, van despedazando los contenidos y la información para crear pues, nuevos contenidos.
No voy a entrar mucho más en detalle porque prefiero centrarme básicamente en la herramienta, ¿eh? Pero bueno, que si queréis ir dejando preguntas en el chat, intentaré ir contestándolas y si no, pues al final de la clase, ¿de acuerdo? La filosofía de Moodle parte de una definición que ellos mismos en su web tienen como una pedagogía construccionista social. Es decir, que todas las interacciones que hace el alumno dentro del aula son el eje del aprendizaje. Por lo tanto, se construye con el conocimiento de una materia, de un curso en concreto, a base de las habilidades, conocimientos propios, de publicación de contenidos y sobre todo de transmisión de la información entre los diferentes alumnos y el profesor y los alumnos. O sea, es como una comunidad de aprendizaje. Lo importante no es solamente colgar un material y pues transmitir o transferir una cierta información, sino que intenta dar un paso más allá y es que se participe, se interactúe mucho al entorno del material o de los contenidos del curso. No puedo dejar de poner algunos aspectos técnicos, sobre todo requerimientos para la instalación. Como os he comentado, es un software libre, por lo tanto tenemos acceso al código fuente. Esto para los que son programadores o tienen más habilidades en este sentido, pues pueden tocar este código para adaptar en todo momento la plataforma a sus necesidades, ¿vale? Como es software libre, está bajo una licencia GPL, con lo que este tipo de licencia libre representa. Lo importante que os quiero resaltar a nivel técnico para la instalación es que Moodle funciona a través de una plataforma, de lo que se llama el paquete de plataforma LAMP, es decir, que tiene como sistema operativo Linux, aunque también puede funcionar con Windows o Mac. El lenguaje de programación es PHP, el sistema de base de datos es MySQL y el servidor web es Apache o también puede ser el IIS de Windows, ¿de acuerdo? Pero básicamente es el mismo funcionamiento de otro software libre, es decir, que se instala bajo una plataforma LAMP o WAMP si es con Windows. Al ser una plataforma online, se accede a ella a través de un navegador y en este caso cualquier navegador es compatible con las últimas versiones de Moodle, aunque bueno, siempre se sabe que el software libre se entiende mejor con software libre, por lo tanto siempre se recomienda que se use mejor Firefox. Más que nada porque al menos con Internet Explorer hay muchas veces que algunas cosas se desconfiguran. Y bueno, así como de requerimientos de disco duro y de memoria, pues necesita unos 5 gigas libres de disco y una capacidad de memoria de 1 giga también. Algunas características ya propias de esta herramienta es que se basa en un formato estándar que se llama SCORM. Este formato, este estándar, es lo que os comentaba antes, que es el que permite la creación de objetos pedagógicos estructurados y lo que ayudará al intercambio de contenidos de aprendizaje entre diferentes herramientas de e-learning. Es decir, no solo entre Moodle, sino con otras plataformas de enseñanza online, porque este digamos que sería el formato estándar de intercambio de contenido. Todos los editores veremos después cuando entremos en la herramienta, que se puede editar todo el contenido a través de la plataforma y el editor de estos textos, de estos contenidos, son WYSIWYG, es decir, que es como si estuviera trabajando en un Word. Yo escribo y tal cual lo que escribo es lo que se va a mostrar y puedo con una icona poner trozos en negrita, subrayar, hacer hipervínculos, insertar imágenes, etcétera. Lo importante también y característico de Moodle, y podríamos decir que posiblemente de cualquier otra plataforma de enseñanza online, pero ahora estamos hablando de esta, que no solo es para cursos virtuales, sino que también se puede usar como modalidad semipresencial, es decir, tener un curso organizado en unas horas presenciales y una parte virtual.
Otras veces también se puede usar como aula de soporte, que se le llama, para los cursos presenciales. Esto es diferente a la semipresencial. Lo que en este caso vendría a ser el aula virtual es el repositorio del material del curso, ¿vale? El curso es presencial, pero todo el material y, por ejemplo, dudas a compartir con el profesor y otros alumnos entre sesión y sesión se pueden hacer a través del aula virtual, lo que se llama aulas de soporte. Y bueno, pues la finalidad básica es eso, un repositorio simplemente. Para ir un poco más allá de las típicas aulas de formación online, podemos decir que Moodle en este caso también se puede usar como espacio de trabajo colaborativo, porque en verdad no deja de ser eso, diferentes espacios organizados con contenidos y con diferentes perfiles de personas, con los que, pues bueno, realizar trabajos, tener como un repositorio de documentación, crear documentos de forma colaborativa, etcétera. En esta diapositiva os he marcado algunos enlaces propios y oficiales de Moodle, como es la página oficial. Os recomiendo, después del curso, si queréis probar Moodle en detalle, la demo online. En esta demo veréis que, bueno, cuando entráis a esta dirección tenéis acceso a la plataforma de demostración a través de diferentes perfiles. Como administrador, es decir, el que gestiona toda la plataforma, modifica la configuración, etcétera, pero también como profesor, que es el que monta el aula y organiza el contenido, o como estudiante o alumno, que es simplemente el asistente, oyente y hace un seguimiento de lo que el profesor va dictando, ¿de acuerdo? También tenéis foros de ayuda, estos son muy importantes y se han creado comunidades bastante grandes de usuarios de Moodle. Aquí se encuentran problemas concretos con algunos plugins, con instalación de módulos, ayudas, temas nuevos que se han creado y se publican en abierto, y lo mismo que en las descargas, aquí tenéis todo tipo de descargas. Para los temas, módulos y plugins, pues también. Y bueno, como yo trabajo en el Col·legi de Bibliotecaris, pues os he dejado aquí también un enlace del aula de muestra que tenemos publicada, que es de acceso a cualquier visitante sin contraseña, y que básicamente lo que hemos intentado es mostrar un aula de Moodle enseñando Moodle, pero bueno, con los contenidos online tal cual como es la plataforma. Ahora a continuación os quiero empezar a enseñar un poco más en detalle cómo funciona por dentro Moodle. Al tratarse de este webinar y también del tiempo que ocupa, pues claro, no puedo entrar en lo que es la plataforma y empezar a jugar y tal. Entonces lo que he intentado es recoger pantallazos con los esquemas, etcétera, para bueno, así poder mostrarlos lo más real posible al funcionamiento, ¿vale? Entonces empiezo con lo que es la estructura de un aula, estoy hablando de un aula. Un aula se estructura básicamente en dos columnas laterales y el bloque central, que es básicamente donde se centraría toda la actividad del curso, ¿vale? En las columnas laterales, por ejemplo en la izquierda, aunque veremos después que estos contenidos se pueden intercambiar, ¿vale? Pero bueno, podemos encontrar la lista de los cursos a los que yo estoy inscrita, como si dijeras mis cursos, las actividades, un acceso directo a las actividades de todas las aulas, el buscador, este es un buscador específico para los mensajes de foro, bastante potente, de buen funcionamiento y muy útil. Y en la parte de administración, si entramos como administrador, toda la parte de administración, configuración, etcétera, que luego veremos. También podemos incluir pues, la lista de los participantes de un aula. Podemos incluir también una caja con los usuarios en línea, de manera que cuando entramos a un aula te dice qué usuarios están en línea en ese momento y poder pues, establecer un chat o mensajes directos, etcétera. Podemos tener un calendario. El calendario es muy curioso porque se puede organizar de tres maneras. Lo que afecta a todo el campus, podríamos decir. Lo que afecta a un curso específico, que ese solo se mostraría en el aula de aquel curso. Y lo que le afecta a un estudiante, pues por ejemplo, como agenda personal del estudio. Un alumno se puede gestionar a través del calendario
sus anotaciones en la agenda, ¿vale? También podemos tener un bloque con las actividades recientes, que lo que hace es como, bueno, pues alerta de las últimas actividades que se han ido realizando. Cualquier cambio que se produce dentro del aula te lo va avisando aquí. Pues se ha colgado un nuevo material, se ha abierto el enunciado de la actividad, etc. Y luego el esquema central, que es el bloque central donde se genera todo el contenido del aula, se puede organizar en diferentes esquemas, tal cual la palabra la terminología que utiliza Moodle. Puede ser por temas, una organización del contenido por temas, que este vendría a ser el esquema predeterminado y el más utilizado, luego veremos cómo es. Podemos dividir esta parte central en esquema por semanas, que lo que hace es una organización del contenido de forma temporal, es decir, que yo cuando creo los diferentes materiales que publico, como profesora el material de un curso, puedo establecer el calendario de cada material, entonces se van mostrando de forma automática o se van organizando en función de este gran calendario del aula, ¿vale? De manera que semana a semana se van presentando los diferentes bloques a trabajar en esa semana en el aula. Y después otro formato, a lo mejor no tan popular, pero bueno, igual es útil para otros sistemas, que es el esquema de formato social, que se llama. Este se rige en que es un espacio básicamente de comunicación, por eso se le llama espacio social, en el que básicamente el eje central de la organización bueno, es que no hay como organización, sino que el eje central gira en torno a todas estas actividades y recursos de comunicación, foros, chats, etcétera. Luego os iré enseñando. El material está todo insertado dentro de los foros, o sea que cambia bastante la estructura más organizativa del curso. Es útil sobre todo para aulas para trabajo colaborativo, en el que bueno, pues se van enviando y transmitiendo ficheros de documentos, etcétera, ¿vale? Y luego es importante que en esta parte central tenemos lo que llaman el bloque 0, que es un bloque estándar, que este es, a pesar de que se organice por tema, semana o social, este bloque es intocable, digamos, es el bloque principal como introductorio, donde aquí podemos editar pues, el título del curso, el tablón con el profesor, bueno, una serie de contenidos más generales que no estrictamente el contenido del curso, que sería el esquema que viene después, ¿vale? Bueno, como entraremos en detalle, ya os explico más en concreto qué contiene este bloque 0, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, en la columna de izquierda y derecha os he ya nombrado algunas de las cosas que podemos mostrar. Aquí os he puesto algunas pequeñas pantallas de lo que podemos encontrar. Como os he comentado, estas cajas, digamos, con estos contenidos, pues aquí tenemos las actividades, aquí tenemos el buscador de foros, las personas participantes de esta aula concreta. Bueno, pues todos estos bloques los podemos intercambiar, es decir, que yo puedo tener a los participantes en la columna de la izquierda y el buscador, por ejemplo, en el de la derecha y así, ¿vale? O sea, todos estos bloques se pueden intercambiar de lugar. Esto se prepara en la configuración y administración del aula y esta parte la puede también tocar el profesor, es decir, que el profesor tiene derechos de edición del aula, ¿vale? Este bloque de aquí os lo he separado porque, como veis, es el de administración. Digamos que este bloque es el único que vería el admin, ¿vale? Los profesores y los alumnos, esta caja de contenidos no lo ven. Solo es para el administrador de todo el campus, porque es donde, pues como os decía, se prepara la configuración, se asignan roles, se hacen las copias de seguridad, se preparan una serie de informes, etcétera. Luego entraremos en detalle en la parte de administración. Pero además de esto es un modelo de lo que podemos tener, de las cajas que podemos tener en los contenidos de las columnas izquierda o derecha. También podemos tener, por ejemplo, cajas de texto, es decir, que esto sea un texto que yo pueda editar y, pues, por ejemplo, para poner un banner a la institución oficial, para poner simplemente un texto explicativo general sobre este aula,
para poner, por ejemplo, también un canal de RSS y que aquí me vayan saliendo las novedades pues, de ese canal en concreto, ¿vale? Hay uno de los recursos que también veremos más adelante que se llama glosario, que es un diccionario, y aquí podemos poner una caja en el que de forma aleatoria se vayan mostrando las diferentes entradas del glosario. Bueno, son cosas como para dinamizar la actividad del aula, ¿vale? También podemos mostrar aquí los últimos mensajes enviados en el foro. En vez de entrar directamente al foro, pues aquí los vamos viendo los 5 últimos, como accesos directos también, ¿eh? Y la estructura central del aula, la columna esta central, es la que muestra el contenido básico del curso, del aula en sí. Esta parte de aquí, veis que tiene aquí como una raya, no sé si se aprecia bien a vosotros, pero a partir de esta raya empieza una serie de bloques numerados, ¿vale? Esto quiere decir que esta parte central está organizada en esquema de temas y por lo tanto muestra pues, el número del tema, 1, 2, 3, 4 en esta pantalla que os muestro, ¿vale? De la raya para arriba es lo que decíamos, bueno, lo que os enseñaba antes, que es el bloque 0. Como podéis ver, el bloque 0 es el que se utiliza para contenidos más generales del curso y en los temas, en los bloques temáticos, para cada uno de los temas en los que se organiza este aula. Entonces vamos un poco paso a paso a lo que podemos encontrar. En el bloque 0 es básico tener un título que sea visible, ¿no? grande que nos identifique dónde estamos, una introducción. Y también podemos añadir alguna imagen, ¿eh? En esta pantalla no la he puesto, pero se puede poner algún logo, algún banner, alguna imagen ilustrativa del curso, ¿vale? El tablón del profesor, esto digamos que es lo que se genera por defecto, es decir, cuando yo creo un aula de 0, en el bloque 0 tendremos siempre el tablón del profesor. Esto es un foro de noticias, pero en el que es solo del profesor, es decir, que el profesor es el único que puede escribir en este tablón y el alumno solo puede leer, es decir, que no puede contestar a los mensajes del profesor, ¿vale? Para eso ya tenemos los otros tipos de foros que después os enseñaré. Y bueno, y en este bloque también podemos organizarlo, pues por ejemplo aquí hemos puesto un wiki, aquí hemos puesto lo que os decía, un banner y un texto explicando un servicio, aquí hay un glosario, aquí también podemos poner un chat. Este bloque es totalmente editable a cualquier de los contenidos que se pueden incrustar en un aula, pero se deja, digamos, este bloque 0 para los contenidos más generales del curso. Y luego entramos a cada bloque temático en el que tenemos un primer titular, que esto también se puede editar, poner en negrita, en colores, en letra más grande, etcétera, el titular, digamos, del tema, y luego todo el contenido, sea documentos, páginas web, imágenes, textual, simplemente como esta nota de aquí, por ejemplo, ¿vale? Todos los contenidos de ese tema, y así con cada tema, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir viendo en detalle el contenido de un aula, estrictamente los recursos que se pueden disponer en un aula. El aula, después veremos, se divide en lo que llama recursos y lo que llaman actividades. Después os explico la diferencia. De momento lo que son recursos es simplemente, por ejemplo, etiquetas. Etiquetas vendría a ser un titular como este que vemos aquí de material didáctico, material complementario. Esto es lo que se denomina el recurso etiqueta. Es decir, es simplemente una etiqueta textual que yo puedo editar como mucho, poner así en un tamaño de letra más grande o más pequeño, pero como para organizar todo el contenido de este bloque, ¿eh? Acordar que estoy dentro de un bloque. Puedo crear una página de texto o una página web. Puedo también enlazar a un archivo en un PDF, por ejemplo sería este caso del módulo 1, es un fichero PDF que he cargado previamente en el servidor donde está Moodle y desde aquí lo conecto. Y puedo hacer también enlaces a páginas web externas, por ejemplo, con esta icona de aquí que veis, que es como una hoja con un... bueno, no se ve mucho, pero es como un globo terráqueo. Y estos son enlaces web a páginas web externas. Y en cambio, este otro de aquí, esta otra icona de aquí, lo que representa sería una composición de página web o de página de texto creada exclusivamente dentro de Moodle.
Esto no es un fichero que se descarga, sino que es una página dentro de Moodle que se abre y te muestra ese contenido. Pues en este caso, cómo diferenciar de un verdadero community manager, lo que sea el contenido de esta página concreta, ¿vale? En este caso, dentro de una página de texto o página web de este recurso, pues este sería un modelo. Este es el modelo que os comentaba, ¿eh? Clicaríamos en ese enlace que hemos visto antes y lo que se nos abre pues es esta página dentro de la plataforma Moodle con el texto. Un texto que yo puedo editar, maquetar, negritas, cursivas, etc. Aquí puedo poner lo que queramos, imágenes. Y como veis, así es como se muestra y así es como se edita. Aquí, como podéis ver, tenemos toda la barra del WYSIWYG, ¿no? de lo que puedo editar, llegar a editar el contenido de esta página de texto, ¿vale? Como veis es como un Word, negritas, subrayado, alineado, viñetas numéricas o por bullets, color de texto, enlaces, puedo insertar imágenes, puedo crear tablas, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el otro tipo de contenido, que es lo que Moodle denomina como actividades. Como habéis visto, los primeros que os he enseñado son recursos, que básicamente son, pues eso, etiquetas, contenido muy textual. Y lo que llama actividades sería este otro desplegable, y que ya lo que son, pues estrictamente son actividades prediseñadas que Moodle contiene por defecto en su instalación, ¿de acuerdo? Las actividades se pueden organizar de tres tipos. Podemos tener actividades de interacción, como por ejemplo los foros, los mensajes entre estudiantes y profesor, el chat, ¿vale? Como veis, se pueden ir seleccionando aquí. Yo puedo poner tantos chats como crea conveniente, podemos tener tantos foros como se crean convenientes. Todas estas actividades se pueden ir duplicando en cada bloque dentro del aula. Otro tipo de actividad serían las que se denominan contenidos de aprendizaje, que lo que ofrecen es, pues eso, un contenido más de enseñanza, ¿no? Del contenido propio del tema de lo que va el curso. En este podemos encontrar el glosario, que es pues eso, un glosario, un diccionario de términos. Podemos encontrar también los wiki, que bueno, supongo que sabéis lo que son wikis, pero bueno, vendría a ser pues como un documento que se elabora de forma colaborativa, que todos los estudiantes pueden editarlo a la vez y crear un único documento hecho entre ellos. Y luego otra categoría de actividades son las que son propiamente de actividades o prácticas que realiza el estudiante, o sea, ejercicios que puede hacer de forma online el estudiante. Y aquí tendríamos, por ejemplo, bases de datos, es decir, un estudiante, bueno, el estudiante, si el profesor en la metodología de ese curso requiere que se haga, se puede crear una base de datos, es decir, se puede crear una estructura de campos para una base de datos que generan un formulario que después se puede rellenar y generar la tabla de los contenidos de la base de datos, ¿vale? Como si fuéramos un pequeño access dentro de Moodle, ¿vale? Esto como una de las actividades o prácticas que un profesor se podría inventar para hacer uno de los cursos. También tenemos lo que llaman cuestionarios o encuestas, ¿vale? Esto es lo que vendrían a ser los exámenes online. Se puede hacer a medida o pueden tener cuestionarios predeterminados. Si se hace a medida, luego os explicaré más en detalle, pero se pueden preparar las preguntas, las redacto a mi estilo y bueno, puedo generar el tipo de respuesta que considere. Luego tenemos las más clásicas de actividades o tareas, que es este bloque de aquí, que son lo que llama tareas. Básicamente la más usada es la de subir un archivo, es decir, el profesor cuelga un enunciado en un documento Word o en el mismo enunciado de la plataforma, un enunciado en el que se requiere que se haga una actividad en un documento que el alumno tiene que colgar a través del campus. Pues esta sería la tarea o la actividad que se tendría que generar dentro de Moodle para que el estudiante lo tenga accesible. ¿De acuerdo?
Ahora os iré enseñando algunas de estas actividades que os explicaba. Por ejemplo, el chat. Este sería una pequeña pantalla de cómo se abriría un chat. Se abre en un pop-up, en el que en esta columna de la derecha tenemos la lista de gente que está conectada en este momento en el chat, y en la caja de texto puedo ir escribiendo los mensajes en esta sala de chat. El chat se puede configurar para que esté programado, que se abra en una hora determinada y que se termine en una hora determinada. Y el profesor puede también hacer de moderador de este chat, ¿vale? Siempre el profesor tiene como un perfil superior y es el que puede también moderar el contenido de este chat. Por ejemplo, un chat se puede usar dentro de un curso para... a veces me he encontrado que, pues sobre un tema concreto, que se invita a una persona externa a que explique en detalle pues, un punto concreto, ¿no? Pues se concentra en el chat a tal día, a tal hora, que vendrá como invitado fulanito a explicar tal tema, ¿no? Y aquí tendrían acceso a este chat. Otras de las actividades de las más populares es el foro. Este no puede faltar, es como muy básico. El foro es que, claro, a través de una enseñanza virtual, si no tenemos una vía de comunicación entre alumnos y profesores, pues poco seguimiento se puede hacer del curso, ¿no? Y este es el espacio donde alumnos y profesores se pueden comunicar entre ellos. Todo lo que se publique en este foro es público para todos los asistentes de este curso, ¿vale? Como veis, se pueden ir abriendo diferentes temas de debate y de los temas abiertos pueden haber cierto número de respuestas. O pueden haber algún tema que solo ha sido un único mensaje que no tenga ningún tipo de respuesta. Simplemente era un mensaje anunciando alguna cosa y bueno, pues se ha quedado en simplemente eso. Después se pueden también hacer los mensajes personalizados, mensajes personales, digamos, que es clicando encima de cualquiera de los estudiantes o del mismo profesor, se puede hacer un mensaje personal a aquella persona. ¿De acuerdo? Este mensaje, al ser personal, solo lo ve el que lo recibe. Y esa comunicación se queda entre emisor y receptor. Esa comunicación no es pública. ¿Vale? El contenido, la actividad de glosario, pues aquí os he dejado una muestra, como os decía, pues es simplemente un directorio de palabras con sus definiciones que pueden estar o no ordenadas de forma alfabética. Y aquí en esta barra de aquí, no sé si la veis, pero se puede poner el abecedario para organizar el contenido. Y esta es la ventana de cómo se administra, ¿eh? Tenemos aquí el término, tenemos la descripción y aquí toda la parte de configuración. ¿Vale? El wiki, pues lo mismo. Esta es la parte de visualización de un wiki. Pues en este caso se ha montado aquí como una tabla con un título. Y esta es la parte de edición del wiki. Esta parte de edición, como es la filosofía de un wiki, la pueden editar todos. Entonces el profesor puede establecer, bueno, que aquí los alumnos empiecen a editar este documento para hacerlo, digamos, generar y ampliarlo entre todos. Y luego las actividades las más típicas que os comentaba antes, que era el de la entrega de una actividad o la tarea de colgar un fichero. Aquí el profesor puede escribir el enunciado o lo puede adjuntar en un fichero aparte, en un Word o un PDF, y el estudiante pues entra a la actividad, lee las instrucciones y selecciona el fichero de su respuesta y lo sube a la plataforma. Esta respuesta solo la podrá ver el profesor y el alumno que la ha colgado, ¿vale? Se pueden hacer otro tipo de tareas en las que son públicas y digamos que todos los alumnos pueden ver los ficheros que han subido todos los otros compañeros. Pero bueno, esta es como la más típica, de que yo entrego mi actividad personal y solo el profesor la ve y me la corrige y me cualifica. Después tenemos lo que llaman como consultas, no me salía el nombre, que vendría a ser como una encuesta
En plan, como veis esto, si no sabe, no contesta. Esto lo puedo generar yo, pero como veis es una pregunta con una única solución. Y guardo esta respuesta. O sea, vendría a ser, no sé si conocéis la plataforma Doodle, que son encuestas online, pero es como preparar una cita, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, no, punto. ¿Podrás asistir mañana a la reunión a la sala de chat? Sí, no. Ya está. Solo permite una respuesta por pregunta. Y básicamente es una consulta, no puede generar muchas más preguntas tampoco. ¿Vale? Para eso ya tenemos las actividades de cuestionario o encuesta que os enseño aquí. Una encuesta, por ejemplo, en este caso es de valoración del curso. La valoración del curso, bueno, pues ya tenemos, por ejemplo, esta encuesta por defecto. Es una de las que Moodle ofrece no sé si tiene no recuerdo ahora, unos 4 modelos de encuesta, ¿vale? Pero también tiene lo que llama cuestionarios o lo que vendrían a ser los exámenes, ¿vale? O sea que podríamos crear un examen online a nuestra medida, creando las preguntas, configurando el tipo de nota que se le va a dar a cada pregunta, si es de autocorrección o no esa pregunta, es decir, que en cuanto el alumno conteste, automáticamente le diga si está correcta o incorrecta y cuál es la respuesta correcta, para que la compare. De las posibles respuestas también podemos configurar si puede ser una respuesta múltiple, es decir, que puede seleccionar más de una opción. Pueden ser modelos de emparejamiento de respuestas. Puede ser simplemente textual y que él explica ahí su rollo. O rellenar huecos, por ejemplo, un texto típico para los cursos de idiomas, ¿no? Rellena el hueco con la palabra que corresponda en el idioma, ¿no? Pues rellenar estos vacíos. Preguntas de respuesta larga, como os comentaba, o de respuesta corta, es decir, en una frase de, yo qué sé, 50 caracteres, porque es lo que ocupa la respuesta. Una respuesta numérica, etcétera, ¿vale? Tiene infinidad de modelos. O sea, el módulo, digamos, el bloque para generar las actividades de cuestionario o de exámenes es de lo más completo que una herramienta de e-learning puede tener, ¿vale? O sea, es uno de los puntos a valorar cuando se comparan también herramientas. Claro está que si se van a usar, si nosotros no usamos exámenes online, pues bueno, pues no le daremos importancia a este bloque, pero es un buen punto a valorar en la selección de herramientas. Y bueno, más o menos esta sería una pantalla de un aula de muestra. Como os comentábamos al principio, tenemos las columnas de la izquierda y la derecha con contenidos generales y accesos directos de contenidos del aula. Y dentro tenemos el propio aula, como os recuerdo, el bloque 0 con los contenidos más generales de la materia y los bloques temáticos con cada uno de los temas que se trabajan. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos la entrega de una actividad, aquí tenemos un foro en este bloque 5. Bueno, pues como veis, cualquiera de los contenidos de recursos y actividades que más o menos os he ido presentando se pueden generar en cada bloque o en solo bloques concretos. Bueno, creo que más o menos hasta aquí voy más o menos bien de tiempo. Y quería enseñaros también un poco la parte de administración y gestión de un aula o del propio campus. Voy a ir un poco más rápida porque al no poderlo hacer en vivo, digamos, pues a veces estas pantallas se quedan un poco cortas, pero bueno, las cosas básicas. Crear y configurar un aula. En un aula pues puedes organizar las aulas por categorías. En este caso, por ejemplo, podríamos tener categorías de cursos virtuales y cursos semipresenciales o aulas de trabajo colaborativo. Tenemos 3 categorías y yo el curso que voy a crear ahora de cero le marco en qué categoría quiero guardarlo. Aquí le pongo el título completo del aula y este nombre corto, que puede ser un nombre pues eso corto o un código numérico o alfanumérico, lo que queramos, es un campo de texto, pero este es el que se mostrará en el, ¿cómo se dice en castellano? En la miga de pan, ¿sabéis? El recorrido de las páginas que se está visitando, para que así también sirva de acceso directo a la página de inicio o del inicio del contenido central del aula, ¿vale?
Bueno, es un requerimiento obligatorio de Moodle, o sea que a la fuerza lo tendremos que rellenar, aunque sea con números, ¿vale? Pero bueno, como sabemos que se va a usar para lo de la amiga, pues al menos poner algo que se identifique fácilmente. Luego tenemos un campo de resumen, que aquí vendría a ser una descripción de lo que será este aula. Este resumen es lo que se muestra fuera del aula, es decir, en la página de inicio del campus, ¿vale? Luego tenemos el formato, que os decía, que os explicaba al principio, de tema, semanal, la estructura que le queremos dar al contenido, por temas, semanal, formato social, entre otros temas. Luego, y también es importante el número de semanas o temas. Aquí puedo seleccionar, ahora no recuerdo, pero como más de 10 bloques temáticos en este caso, en el que se va a dividir el bloque central. En este modelo que os he puesto se organizará por temas, como los numeritos que os he enseñado en la pantalla de antes, y en este caso por 6 temas. Podemos marcar una fecha de inicio del curso y también podemos, esto es importante, el tamaño máximo de archivos que se cargan, es decir, que por defecto los archivos que se suban, sobre todo los que envían los alumnos de respuesta de las actividades, etcétera, pues no pesen más de 1 mega. Más que nada para tener en cuenta el servidor donde está instalada la plataforma, porque se cargaría con bastante facilidad, pues con gran número de ficheros, ¿vale? Pero no me ha cabido toda la pantalla, pero otras partes de la configuración de un aula sería si la inscripción se puede hacer online o no. Si hay una fecha para el inicio de la inscripción, de manera que no se abre la inscripción hasta que no se activa con esa fecha. Si se requiere un acceso por contraseña a esta aula, también se puede marcar por defecto el idioma del aula y se pueden generar también grupos de estudiantes. Dentro de una misma aula, pues igual si tenemos, imaginar, 50 alumnos, pues podemos organizar en 3 grupos de, no sé, 15, 20 personas, no, sí, más o menos 15, 20 personas, pues para trabajar de manera más cómoda determinadas actividades. Bueno, esto es simplemente de organización del curso. La carga de los alumnos también es otro de los detalles a comentar básicos de la administración. Tenemos el nombre de usuario, pues como cualquier acceso, pues yo qué sé, la inicial del nombre y los apellidos, o el nombre punto apellido, bueno, lo típico de cualquier acceso a una plataforma, y la contraseña, que lo mismo, pues no se genera automáticamente, la tenemos que picar nosotros, pero bueno, es recomendable que sea segura, por lo tanto que añada letras, símbolos y números. Y luego, como veis, ya os marca los campos obligatorios que tiene que tener la carga del usuario, es decir, cuando doy de alta a un nuevo estudiante o un usuario del aula. El nombre, el apellido, una dirección de correo electrónico. Mira, es obligatorio poner una ciudad de donde procede esta persona y por lo tanto el país al que pertenece esa ciudad. Estos son los campos básicos. Todo lo demás, pues bueno, es información complementaria, por ejemplo el idioma, para saber que este usuario por defecto pues abrirá en un idioma concreto. Y si lo sabemos, podemos añadir aquí una descripción de personal. Y no se ve, pero más abajo hay un campo para subir una foto. ¿Vale? Esto también se agradece porque ya que es todo online, al menos que tengamos un poco las caras de los compañeros y profesores del aula. ¿Vale? Un detalle importante es que Moodle, por defecto, controla que el correo electrónico y el nombre de usuario no se repitan con otros usuarios. Por lo tanto, si aquí tengo un nombre de usuario María.García, un nombre posiblemente muy común, cuando entre un segundo usuario con este mismo nombre de usuario, me dirá que no me lo puede entrar no lo puede dar de alta porque ese nombre de usuario ya existe. Así que tengo que hacer una inventiva y cambiarlo. Pues añadir un segundo apellido o la inicial o un número al final. Y lo mismo para el correo electrónico. Esto es bastante útil, la verdad, sobre todo para no duplicar usuarios. El correo electrónico es básico, si existe un mismo correo electrónico, pues es que ese usuario está duplicado.
Lo que en cambio, si existe un nombre de usuario, pues bueno, podemos buscar una alternativa porque no todos tienen por qué ser duplicados. Y aquí abajo os he puesto otro trocito de una pantalla que es la carga lo que le llaman carga masiva de usuarios. Es decir, que yo puedo tener una tabla de Excel, en este caso en verdad va a ser un fichero CSV, con los campos obligatorios que Moodle necesita para dar de alta a un usuario, de manera que yo puedo dar de alta a la vez pues 100 personas con un fichero CSV y bueno, marcando aquí una codificación que por cierto aquí pone la UTF-8, pero también tenemos la ISO 88591, que es la que también ayuda a lo de los acentos, ¿vale? Esto es importante, que nombres con acentos, etcétera, siempre se desconfigura. Pero bueno, esto es importante en la carga masiva, pues para eso, pues no vas a entrar 50 alumnos o 100 alumnos de uno en uno, entrando ficha a ficha todos sus datos, sino que los ponemos todos seguidos en un Excel, lo pasamos a CSV y lo subimos aquí. Y una vez que yo le digo subir este fichero CSV, da de alta a todos los usuarios nuevos y comprueba correos electrónicos y nombre de usuario. En cuanto detecta uno repetido, me saca un informe de lo que ha hecho y a estos que no ha podido dar de alta me dice, pues, usuario repetido o correo electrónico repetido. Entonces estos o busco una alternativa o los modifico a mano, ¿vale? Las calificaciones, por ejemplo, cómo un profesor entra las notas en las actividades. Bueno, las calificaciones podemos establecerlas, por defecto vienen diferentes tipos de puntuaciones por defecto de Moodle, pero nosotros podemos crear la nuestra propia medida. Y en ese caso, abriendo este desplegable, saldría el tipo de calificación que queremos dar, con la opción que queremos seleccionar y aquí el comentario del profesor. Incluso podríamos enviar y colgar algún fichero como de respuesta o de feedback o de la corrección del profesor, ¿vale? Estos cambios, en este caso aquí estaría la información del alumno, como ves que está todo tachado. Esto sería el fichero que el alumno ha colgado y aquí el profesor selecciona la nota y aquí escribe el comentario y lo puede enviar y enviar notificación al alumno para que el alumno reciba en su correo electrónico pues el comentario y la nota del profesor. Esta parte es para dar de alta a los alumnos a un aula. Primero hemos dado de alta a estudiantes o usuarios en general, podrían ser estudiantes, profesor, administradores, lo que sea, los diferentes roles, a todo el campus. Y en este apartado, que es asignación de roles dentro de un curso concreto, dentro de un aula concreta, asigno la lista de estudiantes o la lista de profesores. Cuando yo clico en uno de estos, en este caso estudiantes, selecciono todo, en este cuadro de la derecha me muestra todos los usuarios del campus, de la plataforma, y los voy seleccionando y agregando y se me añaden a esta lista. Y esta es la lista de estudiantes para esta aula. Y así lo mismo para el profesor, entrando en cada rol, voy marcando y pasando de un lado a otro. Una parte importante de Moodle es que podemos tener aulas bilingües. Es decir, que el mismo contenido puede estar en más de un idioma. No haría falta que si yo pongo todo el campus en castellano, solo puedo ver los contenidos en castellano o en catalán o en euskera o en inglés, sino que el mismo contenido de esa misma aula puede estar en diferentes idiomas y según el idioma que el estudiante tenga por defecto en su perfil o haya seleccionado en el aula, que hay un desplegable para seleccionar el idioma, ese contenido se le mostrará pues, en el idioma seleccionado. Aquí os he puesto que pueden haber dos maneras y os pongo este trozo de código porque esto también, digamos, es cómodo y, digamos, muy atractivo que se pueda hacer bilingüe, pero bueno, tiene su parte de complicación que es a veces añadir estas cositas. La parte más fácil
es la que os pongo aquí, que es una página de texto en este caso, que se está editando y hay en este desplegable, puedo yo seleccionar qué trozo del texto va, en este caso en catalán, y qué trozo del texto va en castellano, marcándolo cada uno en el idioma que corresponde. Como veis, no sé si se ve mucho, pero digamos que este trozo de aquí está en catalán y a partir de aquí está en castellano, ¿vale? Y en verdad es el mismo texto, ¿eh? Lo único que cambia el idioma, ¿vale? Y esto es lo que hace que cuando el alumno pues cambia la pestaña de idioma lo pueda ver. Esta línea de código que os he puesto es porque es fácil ponerle idioma, pero ¿os acordáis de estas cajitas que eran etiquetas? Que solo viene pues el título del curso, por ejemplo, o texto así muy corto. Estas etiquetas no pueden ser bilingües. La única manera de que sean bilingües es que yo en esa caja de texto escriba esta línea de spam y la lengua utilizando el class multilang, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pongo el título en catalán, cierro spam, abro un nuevo spam con la lengua castellano, escribo el texto en castellano y cierro spam. Todo eso en la caja de etiqueta. Es la única manera de que esa etiqueta o ese título salga en los dos idiomas según el idioma que se seleccione en el desplegable, ¿vale? Es el único inconveniente, que no podía ser todo perfecto. Y otra parte de configuración, bueno, o de cambio de idioma es que, bueno, tenemos aquí, si entras como administrador, puedes editar los idiomas de toda la plataforma en este caso, ¿vale? Puedes ir traduciendo toda la plataforma y contenidos. También hay otra sección dentro del administrador para modificar los mensajes, etc. Luego lo que podrían ser, bueno, la generación de informes, en este caso, por ejemplo, que preocupa a veces a los profesores o a los administradores de un campus, es el control de asistencia y otros informes de actividad. En este caso, os he puesto aquí la lista de participantes de un curso concreto, ¿vale? Cuando tú pones la lista de participantes, te muestra la foto, el nombre, pero nos enseña esta columna que es importante, al menos para el control de asistencia, que es el tiempo de la... Bueno, el tiempo... No, ¿cuándo ha entrado por última vez? Pues esta persona hace 2 horas y 51 minutos, esta otra hace 3 horas, esta otra hace 2 días, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver un poco qué seguimiento está haciendo cada alumno de esta aula. Pero también tenemos otra serie de informes, siempre como administrador, todo esto. Otra serie de informes de registros de acciones, es decir, por ejemplo, mensajes del foro con más respuestas o actividades, tareas con más actividades colgadas, no sé, wikis con más participación, etcétera, ¿vale? Aquí nos ofrece, bueno, una serie de controles de actividad bastante útiles, al menos para hacer un seguimiento de lo que es el aula o el seguimiento del curso. Luego también la revisión del sistema, pero esto ya entraríamos en gestión estrictamente del campus, pero bueno, para que lo sepáis. Controla la ruta del sistema, la gestión de las sesiones, depuración de todo el sistema, el modo de mantenimiento. Este es importante, por ejemplo, para hacer actualizaciones de Moodle o instalaciones nuevas de algún plugin, etcétera, ¿vale? Es estrictamente lo que sería la gestión del sistema como plataforma, ¿vale? Después aquí os muestro, sí, en este punto también la actualización e instalación de módulos es bastante sencilla, tanto de los temas como módulos o plugins. Aquí se ha cortado la URL, pero bueno, como la tenéis en las primeras diapositivas, ya lo podréis recuperar. Descargando aquí, digamos, alguno de los plugins oficiales, es tan fácil como descargar un fichero zip, en un caso un módulo o un plugin, descargas un fichero zip y
descomprimes y esta carpeta descomprimida de este módulo o plugin lo traspasas vía FTP al servidor donde se ha instalado Moodle. Es así de fácil, es decir, descargo de la web oficial, descomprimo y traspaso al FTP. Y en este caso, dentro del administrador, os enseño los diferentes módulos que se pueden gestionar. Estos son los que vienen por defecto en la plataforma. Bueno, este concretamente, el Open Meeting, es un módulo que bueno, yo descargué para hacer una prueba que de hecho es para hacer webinars a través de Moodle. No sé si alguno lo estaba pensando o si Social Biblio quiere dar el salto, pues bueno, que sepa que existen, ¿vale? Pero el resto que veis aquí, el chat, el foro, recurso, etcétera, todo esto es ya lo que viene por defecto, ¿vale? Las copias de seguridad e importación de cursos. Open Meeting es para hacer webinars. Es el módulo de Moodle para poder hacer webinars online a través del campus de un Moodle instalado. Vale. Las copias de seguridad nos serán útiles, pues además para tener copias separadas de cada aula, para después poder hacer importaciones o restaurar copias. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para cuando hacemos el mismo curso en diferentes épocas del año, pues no hace falta volver a generar todo el aula, sino que recuperamos la copia de seguridad, la importamos y ya volvemos a tener el mismo aula. Simplemente cambiamos fechas y alguna otra actualización de algún material puntual y ya está, ¿vale? Pero esto nos facilita mucho la creación de aulas ya existentes o ya creadas con anterioridad. Y nada, aquí ya más o menos ya voy acabando. Os vuelvo a enseñar el aula de muestra. No os he explicado o no he entrado mucho más en detalle, me he centrado mucho en lo que es cómo se genera un aula. Pero Moodle no es solo un aula. Moodle es todo un campus que puede contener infinidad de aulas de cualquier tema, sobre cualquier temática. Y tampoco hemos trabajado en la parte del administrador lo que sería la apariencia, el diseño gráfico. Todo esto también los temas de diseño que se pueden descargar e instalar. Solo para que quede así al menos grabado. Los temas de diseño se pueden tener para diferente diseño por categorías de cursos, diferentes diseños por curso. O un mismo diseño, como es el caso que os estoy enseñando todo el rato del Culegi, que es el mismo diseño gráfico para para tanto el campus, la entrada principal del campus, como para dentro de cada aula. ¿Vale? Bueno, la parte esta del bloque y la entrada del campus es donde tendríamos la lista de los cursos pues, que esta institución tiene de forma online. Y bueno, toda esta parte también de portada, digamos que se puede configurar, ¿vale? Para contenidos que muestran o no si eres estudiante o si eres visitante. Bueno, es que ofrece infinidad de posibilidades y que, bueno, ya me estoy pasando de tiempo y no da más, no da para más. Os dejo aquí Os recomiendo esta red Puntic, aunque es catalana, tiene cursos materiales en abierto y hay algunos en castellano. Bueno, de hecho todos los cursos están en catalán y en castellano. Podéis descargar estos materiales en abierto y si os atrevéis con una de las demos, importar uno de estos cursos y crear un aula en la demo online de Moodle y veréis así cómo se monta de fácil una aula capturando un SCORM o una copia de seguridad de un curso ya anteriormente hecho. ¿Vale? Bueno, os he comentado que Moodle es de las herramientas más populares, pero no es la única. ¿Vale? Esto no es nuevo, ¿eh? Es la más popular, pero tiene competidores y cada vez más, por eso. Bueno, los siguientes más populares o también más potentes y que también se están empezando a usar mucho en universidades son Sakai y Dukeos. Por ejemplo, Sakai lo usan en la Politécnica de Valencia. ¿Vale? Camilo y Claroline
También son herramientas sencillas como Moodle y también empiezan a ser bastante conocidas. Igual no tanto como estas otras porque son más potentes. Camilo, por ejemplo, sí que lo conozco a nivel interno, o sea, cómo se trabaja y es igual incluso, podríamos decir, o con la boca pequeña, un poco más amigable incluso que Moodle, ¿vale? Y hay otra herramienta que se llama Atutor, que es también software libre. Bueno, todos son software libre, ¿eh? de herramientas de plataforma de enseñanza online. Estos 5 modelos que os pongo. Atutor es una de las que cuando buscas herramientas de e-learning online de software libre es una de las que salen. No la conozco más en detalle, pero antes de probar esta preferiría cualquiera de estas 4. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí mi presentación, espero que os haya interesado y como os comentaba al principio, os invito a seguir y a participar en el blog del grupo de trabajo. Aquí tenéis la web y el mail del grupo si os interesa cualquier tema de software libre, cualquier duda que tengáis o si queréis compartir vuestro proyecto con nosotros y publicarlo en el web, pues nosotros abiertos a toda esta información que podamos compartir con los demás. Bueno. Y ya está, espero que os haya gustado y interesado, al menos para empezar a usarlo o verlo de otra manera. Creo que Paula tiene que pasarme las preguntas del chat porque no me ha dado tiempo a recogerlas todas. No, no te oigo, Paula. ¿Y ahora se me oye? Ahora sí, ahora ¿Hola? sí. ¿Hola? Mira, sí, ¿Hola? ahora ¿Se me sí, yo te oye? oigo bien. De acuerdo, Paula, las recojo en el mail. Sí, ¿Me yo te oyes, oigo, ¿tú? Patricia? Ay, ahora no te oímos a ti. Ahora la que oímos es a Patricia. Voy a cerrar lo mío a ver si es que no se pueden estar las dos a la vez. No sé por qué. Te lo he mandado por Vale. mail, Patricia. Las preguntas. Voy a cerrar mi micrófono a ver si así te podemos oír a ti. Hola, ¿se me oye? ¿Me oís ahora? Vale, pues voy a ir contestando las preguntas que Paula me ha pasado. Eh, aquí, bueno, había una pregunta que preguntaban sobre la actividad de base de datos, que le dio un fallo y los alumnos no podían añadir entradas y no localizó el motivo. Yo la verdad es que necesitaría más información para ver qué es lo que pasó. No sé si habéis podido volver a hacerlo, volver a generar la base de datos y probar otra vez a repetir la actividad, a ver si así funcionaba.
Bueno, no sé de quién es esta pregunta, pero si quiere que me lo envíe por correo y lo miro. Otra pregunta, ¿con qué se puede integrar en las clases de Moodle las redes sociales, por ejemplo Twitter y Facebook? Con Moodle no se puede. Bueno, igual seguramente hay algún módulo, yo de momento no lo he probado. Yo creo que tal y como están avanzando los temas de Twitter y Facebook, seguro que por ahí hay algún módulo para Moodle para mostrar estos contenidos. Lo único que yo he probado hasta ahora ha sido lo de los canales de RSS, ¿vale? Pero si buscáis un poco, si queréis esto me lo apunto y intento buscar un módulo que más o menos sea decente y os lo puedo enviar, ¿vale? Otra pregunta, Moodle, como todos los CMS, no propone un aprendizaje en entornos cerrados. No entiendo qué quieres decir con entorno cerrado. Eh, que sea restringido a usuarios o... Bueno, no sé si está conectada la persona que lo ha hecho. Me la dejo para luego, ¿vale? Los resultados de la encuesta, ¿dónde se rescatan? A través de la encuesta, cuando entras como administrador, abre la encuesta por defecto y habrá un enlace arriba que diga ver respuestas o un enlace de este estilo. Y allí tienes todo el informe de las respuestas. La protección de datos personales, ¿cómo se controla? ¿Hay algún módulo? Aquí en este caso depende del servidor donde esté instalado. Si digamos que esta protección de datos es básicamente la protección de datos que podamos tener en el servidor donde está instalado, ¿bien? Cumpliendo lo que marca la ley de protección de datos para los datos, en este caso informáticos, sería suficiente. Otra pregunta, ¿pueden inscribirse los alumnos? ¿De qué modo? Si cuando creas el aula, el curso, estableces que se tengan que inscribir, puedes indicar que sea inscripción por pago online o simplemente una inscripción que envíen el formulario con sus datos. Entonces lo que el estudiante hace es enviar el formulario de petición de inscripción y en ese momento esos mismos datos los pueden dar de alta automáticamente al campus o pueden quedar en un filtro en el que tú, digamos, como que des el visto para entrarlos al aula o simplemente que se queden en espera. ¿Vale? Es simplemente que se inscriban en un curso o no, depende de cuando tú, cuando generas el aula, que la configures con esta modalidad, digamos, de inscripción. Me ha parecido antes ver, no sé si me has enviado más preguntas, Paula. No. Me ha parecido ver antes una pregunta sobre cómo cómo se muestran los canales de RSS. En las columnas de la derecha o de la izquierda hay una de las opciones que es canal RSS, ¿vale? Si te repasas las primeras diapositivas, en una de las pequeñas pantallas lo he puesto. Seleccionas esta opción de canal de RSS y aquí das de alta la dirección de RSS que quieres seguir y después le dices que la inserte en este cuadro, en este recuadro que se va a mostrar en la columna izquierda o derecha. Y le puedes indicar si quieres solo el titular, si quieres el titular y la URL de referencia y cuántas noticias a la vista en el bloque, en ese bloque, 2, 3, 5, ¿vale? Eso es de lo más fácil. Aquí me pasan otra pregunta en el chat. ¿Hasta qué punto se puede manipular la arquitectura de la información con Moodle? Estoy haciendo unos cursos donde la vinculación entre cursos, recursos, foros y calificaciones es un poco caótica. No entiendo muy bien por dónde quieres ir. ¿Es un curso que se hace con varios cursos? No lo entiendo muy bien. Lo siento. Es un máster, pero
en una única aula con varios contenidos. Ah, varias asignaturas y cada asignatura tiene un aula, ¿no? No sé, Magda, si quieres, para no alargarlo, me puedes enviar por mail el detalle de tu consulta y te respondo. Y bueno, ya compartiré con los demás. Muy bien, pues gracias por vuestra asistencia y cualquier cosa, ya sabes dónde localizarme.